no se nos hace tan tarde la cursada. ¿Se acuerdan? La clase pasada les había dado la primera teoría de los hidratos de carbono. La función principal que habíamos acordado que eran nutrientes esenciales porque se transforman en la fuente de energía, esa es la palabra clave que teníamos, de fuente de energía de todos los procesos químicos metabólicos que ocurren dentro de una célula, un tejido, un órgano. Entonces, para que una célula funcione, necesita generar la energía para poder vivir, y dónde va a sacar esa fuente de energía a través de los hidratos de carbono. ¿Qué vamos a ver ahora? Son las rutas metabólicas, o sea, la forma en la que tenemos de fabricar o degradar algún hidrato de carbono con la finalidad de obtener un nuevo producto, y a su vez lo que más nos interesa a nivel celular en los organismos vivos es que generen la energía necesaria para poder vivir. Vamos a empezar con la primera vía metabólica, una de las más importantes, que es la glucólisis. La glucólisis, para entender un poquito qué quiere decir la palabra, ¿no es cierto? Gluco se asocia con un azúcar, un hidrato de carbono, y lisis, que es lo que quiere decir que es la ruptura. O sea, consiste principalmente en romper la molécula de glucosa y de esa molécula de glucosa obtener o sea, un nuevo compuesto que vamos a ver que tiene la particularidad de una molécula de energía. Esa molécula de energía después va a ser utilizada por la célula para el funcionamiento cotidiano de la misma, que pueda hacer la función que necesita dentro de lo que es un tejido, y bueno, dentro de este tejido también funcionar como órgano. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos interesa saber? En la glucólisis, principalmente, que se va a producir una degradación de la glucosa hasta el producto final de esta reacción, que es el piruvato. Y vamos a ver las características químicas, ¿no es cierto?, que tiene el piruvato. Eso se va a hacer a través de una cascada de reacciones químicas que va degradando la molécula de glucosa. ¿El qué, profesor? ¿El piruvato? ¿Me lo puede repetir, por favor? Profe, ¿puede ir un poquito La más glucosa, lento? Se nos corta mucho el internet. Más bueno, despacito, porfis. se lo voy marcando ahí en la presentación. Espero que esté entrando alguien más. Profe, disculpe que lo interrumpa. Ustedes tienen que saber de que del proceso de glucólisis. Sí. Te escucho. Profe, se escucha mal. Se corta, profe, se escucha muy despacio usted. A ver, esperen un segundito. Como si tuviera interferencia. Sí, puede que sea que se está cayendo a lo mejor mi conexión. Esperen que todavía sigue entrando gente. Bueno, consigna general para aprender de la glucólisis. Va a haber una degradación de la glucosa hasta obtener un producto que es el piruvato. En ese proceso de degradación de la glucosa hasta piruvato se va a generar energía. Ese es el concepto que tenemos que saber de lo que ocurre en la glicólisis. ¿Qué se va a generar aparte de esta molécula de piruvato? Se va a generar dos moléculas que tienen un comportamiento importante para la energía, que son el ATP, que es la unidad que tenemos de energía, y los aceptores de electrones, que van a ver que se los conoce también con el nombre de NADH o NADPH. Son estos productos que están acá. O sea, ¿qué me tengo que acordar? Se va a formar ATP, molécula de energía, y NADH, que son los aceptores de electrones. ¿Por qué aparecen estos aceptores de electrones? Porque cuando se está generando la energía, se producen muchas reacciones químicas donde hay un movimiento, un flujo de electrones que se van intercambiando, porque se producen
reacciones químicas en donde un protón se desprende, se termina formando. Recuerden que esto ocurre generalmente en medio acuoso, entonces va a haber algunos protones provenientes del agua que se van a estar movilizando. Pero el protón, recuérdense que tiene una carga positiva. Entonces, para que se mantenga la neutralidad, tiene que, cuando sale un protón, tiene que moverse también paralelamente un electrón para que se mantenga la neutralidad de esa célula. Si no, la célula se iría cargando de algún tipo de carga, positiva y negativa, y eso no es aconsejable, o sea, no es compatible con la vida que alguien acumule iones positivos o iones negativos. Es Profe, entonces que... aparte de electrones, cuando sale un electrón, no te escucho, ¿te repito eso? sí, por favor, profesor. En cada una de las reacciones químicas que ocurre, va a haber movimiento de cargas positivas y cargas negativas. Entonces, alguien va a tener que recibir un protón, la carga positiva, y alguien va a tener que recibir un electrón, que serán las cargas negativas. No puede sobrarme ningún tipo de carga, ni positiva ni negativa. Entonces, aparece acá un sistema que recoge todas estas cargas, recoge todos estos electrones, que se llama cadena de electrones, que la vamos a ver al final de los procesos metabólicos que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que se produzca esta reacción química que es la glucólisis? Esta reacción, la glucólisis, es el mismo concepto que tiene el proceso de combustión que nosotros vimos que existe en química, que es que una sustancia que es rica en carbono, en presencia de oxígeno y por acción del calor, se combustiona y se desprende energía. Y se libera un compuesto de desecho que es el dióxido de carbono. Ustedes cuando prenden fuego, prenden leña, carbón, prenden fuego, van a ver que si no tiene oxígeno, la llama se apaga. Bueno, en el organismo pasa exactamente lo mismo. Para que ocurra este fenómeno de combustión necesitamos la presencia del oxígeno. ¿Qué hace falta para que ocurra la glucólisis? Es que ocurra siempre en presencia de oxígeno. O sea, la degradación de la glucosa hasta piruvato va a ocurrir en presencia de oxígeno. Se dice que esto es un proceso, dentro de los procesos metabólicos, se denomina proceso catabólico. El catabólico es cuando uno va degradando una sustancia a algo más pequeño. Lo contrario es un proceso anabólico, que cuando uno hace de algo pequeño para transformar algo más grande o crear algo, una nueva sustancia. En este caso la glucólisis, recuérdense que es catabólico porque se va degradando. ¿Qué va a pasar cuando la glucosa es degradada hasta piruvato? Se va a llevar dos etapas, ¿no es cierto? En una donde se invierte, se aporta energía para que ocurra ese proceso de combustión, y una segunda parte donde va a generar la energía. La generación de la energía, ¿se acuerdan la clase pasada? Les había dicho que los hidratos de carbono están formados por la unión de dos átomos de carbono o más unidos entre sí. La unión entre cada uno de los átomos de carbono, que es una unión covalente, es una unión de alta energía. Y cada vez que se rompe una unión, se libera energía, bajo la forma del ATP. Entonces, si yo parto de un mol, que es la cantidad de glucosa, yo puedo obtener por la glucólisis hasta 30 moles de ATP. Eso sería lo que es el rendimiento energético de este proceso metabólico. Este proceso, que llega de glucosa hasta piruvato, puede continuarse, puede ensamblarse otro proceso metabólico que vamos a ver más adelante, que se llama el ciclo de Krebs, que lo que hace es potenciar esta capacidad que tiene la glucólisis de sacar energía de la molécula, llevando, ¿no es cierto?, hasta piruvato. Si el piruvato entra en el ciclo de Krebs, le podemos sacar, a través de este ciclo que lo vamos a ver más al final, le podemos sacar todavía unas moléculas, unos moles de ATP más, y podemos aumentar ese rendimiento energético. Es como darle un poquito de potencia
a la glucólisis, adaptándole o permitiendo de que entre el piruvato, que es el producto final de la glucólisis, entre al ciclo de Krebs y pueda seguir degradándose. De esa manera puedo ir obteniendo una mayor cantidad de energía. Todo esto ocurre principalmente en dentro de las células, dentro de organelas que son las encargadas de generar la energía, que son las mitocondrias. Las mitocondrias las vamos a tener en las células animales y en las células vegetales, el homólogo, ¿se acuerdan que habíamos visto? Que se llamaban cloroplastos, que tienen también la función de generar energía, otro tipo de proceso que es la fotosíntesis, que no nos interesa mucho porque no vamos a estudiar tanto las plantas, pero sí el comportamiento en la célula animal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá y qué vamos a tener en cuenta dentro de las características de la glucólisis? Para acordarse, que parte de una molécula de glucosa se terminan formando dos de piruvato, o sea, el piruvato, recuerden, tienen 3 átomos de carbono, o sea, se terminan formando 2 de piruvato, y esas dos después pueden continuar un proceso metabólico más, que va a ser el ciclo de Krebs, y se puede seguir generando energía a partir de esto. Todo esto ocurre siempre en presencia de oxígeno. Por eso cuando hablamos de la glucólisis, hablamos de que es un proceso aeróbico. ¿Qué quiere decir aeróbico? Que hay presión para que ocurra la reacción. Hay un proceso que es alternativo, que se da poco rendidor, si tuviéramos que hablar en términos de la energía que produce, que es la fermentación, que tiene la característica que se va a dar una degradación solamente de que el piruvato, que está generado por la poca presencia de oxígeno, que está el condicionante, ¿no es cierto?, que regula la fermentación, provoca que se generen unos productos intermediarios que terminan formándose en aldehídos, ácido láctico o etanol, que es el producto de la fermentación, que sabemos que termina siendo muchas veces un alcohol. Lo que se usa mucho en la industria de las bebidas alcohólicas, bebidas fermentadas, es este proceso de fermentación. Con respecto a la glucólisis, tenemos que decir que es la vía metabólica más importante que tiene la célula humana para producir su energía. La generación de estas moléculas de ATP y NADH, que es la fuente de energía que vamos a utilizar en este proceso que se llama la respiración aeróbica o glucólisis. Recuerden, si es aeróbica, hay oxígeno. También el piruvato puede seguir, en el caso de que no haya la concentración de oxígeno adecuada, o sea, una baja concentración de oxígeno, va a llevar a la fermentación, que es un proceso, digamos, como incompleto del proceso de... No genera tanta cantidad de energía como lo hace la glucólisis. Les había dicho que el piruvato, que sería el producto final de la glucólisis, también puede entrar a acoplarse al ciclo de Krebs y empezar a generar mayor cantidad de energía, o sea, una energía complementaria. La segunda vía metabólica que les había hecho mención se llama fermentación. Es un proceso también catabólico, o sea que se está degradando, pero la característica de la fermentación es que hay una oxidación incompleta, o sea que hay oxígeno pero poco, no hay tanta cantidad de oxígeno. Entonces el producto que se va a formar, un producto que va a terminar siendo un acetaldehído proveniente del piruvato, que por un proceso, por una serie de reacciones químicas, puede ser formándose después, por este intermedio del piruvato, se va a formar el ácido láctico y posteriormente se va a terminar formando un alcohol, que en este caso el alcohol más sencillo dentro de la fermentación, en este proceso de fermentación, es se genera también ATP, pero no en la cantidad o en el rendimiento esperado que tenemos en la glucólisis. Básicamente, la glucólisis es este paso que está acá arriba.
la glucosa, por efecto de la glucólisis, se termina formando este producto que es el piruvato. Ese piruvato va a generar después, si se está con el ciclo de Krebs, una carga más, o sea, mayor cantidad de ATP. Pero ¿qué pasa en la fermentación? El piruvato, por acción de unas enzimas, que no nos interesa, no quiero que sepan el nombre de las enzimas, una enzima provoca el cambio, la transformación de este sustrato que es el piruvato para formar el acetaldehído. El acetaldehído, por acción de otra enzima, va a terminar formando el producto final de esta reacción, que es la fermentación, que es el etanol. Esto que les acabo de explicar que ocurre dentro de nuestro organismo es algo que se da, solamente que nosotros no termina en el humano en la producción de etanol dentro de nuestro organismo, pero sí formamos el acetaldehído o el ácido láctico, que es la otra versión, ¿no es cierto?, que va a migrar y se va a formar el ácido láctico, y ustedes saben que todo este proceso de fermentación, como les había dicho, la característica de la fermentación es que hay poco oxígeno. Entonces, esa acumulación de ácido láctico se da en ese proceso de fermentación. Cuando nuestro organismo hace un proceso de fermentación, es por ejemplo cuando nosotros hacemos ejercicio, en el gimnasio levantamos pesos. Un peso muerto, levantar pesas, ustedes saben, los que han ido al gimnasio una vez, que eso es una actividad anaeróbica, que se llama. ¿Por qué? Porque no hay un movimiento, no hay un gasto cardíaco como correr, como trotar, como andar en bici, que eso es aeróbico, sino que acá en el movimiento anaeróbico ustedes cuando hacen fuerza retienen la respiración, hay menor oferta de oxígeno y se va a empezar, si uno mueve mucho un determinado músculo, ejercita mucho un músculo con peso, se va a producir la acumulación de ácido láctico. Por eso si se matan en el primer día del gimnasio es muy común que estén acalambrados por esa intoxicación que tiene el músculo por la presencia del ácido láctico. Sería de ese acetaldehído que se forma, estaría transformado en ácido láctico que se deposita en el tejido muscular. Si ustedes en el gimnasio alternan el levantamiento de pesas con una actividad aeróbica, por ejemplo, levanto pesas, un ratito de bicicleta, levanto pesas, otra actividad aeróbica, de esa forma evitan de que el músculo se vaya intoxicando con este ácido láctico y bueno, hacen una actividad aeróbica que ayuda a aportar el oxígeno y pueden seguir utilizando el piruvato, digamos, que se está utilizando cuando ustedes están haciendo fuerza, puede seguir degradándose, generar energía y no acumular el ácido láctico. Vamos a entrar a otra vía metabólica que vamos a estudiar, porque ahora empiezan unos nombres que son un poco complejos. Esta vía se llama gluconeogénesis. Tiene tres componentes esta palabra. Gluco, que es el nombre que le vamos a dar a un glúcido, neo, nuevo, y génesis, generar. Estas tres partes, ¿qué quiere decir? Génesis, generar un neo, un nuevo glúcido. Es una vía, ya no es catabólica, sino que es anabólica. ¿Por qué? Porque yo Hola, ¿se ¿dónde cortó? entra la dieta? ¿En dónde entra? ¿Me escuchan ahí? Se Ahora cortó sí. todo, profe. Corta, profe. Se volvió a ¿Ahora me cortar. escuchan? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Es que No, profe, no sé se si vos corta. Se corta, profe. Se corta mucho. ¿Se corta mucho? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bueno, esperen un segundito, voy a tratar de... A ver si así puedo desconectar otras cosas que me están consumiendo.
¿Ahí me escucha mejor? Sí. Bueno, les comentaba, este proceso que se llama gluconeogénesis se va a dar principalmente como una respuesta de nuestro organismo ante la falta de ingesta de hidratos de carbono. Nosotros sabemos que hidratos de carbono no somos plantas para fabricar hidratos de carbono, como lo hacen las plantas por la fotosíntesis. Entonces nuestros hidratos de carbono los tenemos que comer. De los alimentos sacamos hidratos de carbono. Pero ¿qué pasa cuando no comemos hidratos de carbono? No tenemos aporte de glucosa en nuestro organismo. No podemos absorber la glucosa de ningún alimento porque no ingresamos ningún alimento. ¿Qué es lo que va a hacer el organismo? Activa este proceso metabólico que se llama la génesis para formar moléculas de glucosa a partir de otras sustancias que no son hidratos de carbono. Lo va a formar a partir de aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, del lactato. ¿Se acuerdan que el lactato es el producto de desecho que se acumula en los músculos cuando uno hace la fermentación? El piruvato, que es el producto final de la degradación de la glucosa. El glicerol, que es un compuesto que forma parte de los triglicéridos, de los lípidos, y cualquier otro intermediario que esté dentro del ciclo de Krebs, que eso lo vamos a ver al último. Vamos a repasar algunos de todos las sustancias intermediarias que se van formando en ese ciclo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta gluconeogénesis me ayuda a mantener a mí la carga de glucosa que necesitan las células para vivir. Porque ustedes saben que si una neurona yo no le doy glucosa, es una neurona, es la célula más sensible, y si no tiene glucosa, la neurona se muere. Entonces, lo mismo le va a pasar a cualquier célula, que no tenga glucosa para su actividad metabólica, esa célula se muere. Entonces, ¿qué hace el organismo cuando nosotros estamos en un ayuno de hidratos de carbono? Empieza a buscar otros componentes que están dando vueltas, todos los compuestos químicos de las proteínas, de los lípidos o productos de degradación, los empieza a transformar en un compuesto más grande que va a terminar siendo la glucosa. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con el glicerol, que es parte de los triglicéridos. Cuando yo voy degradando el triglicérido, ese glicerol, puedo formar un compuesto que se va a llamar fructosa 6-fosfato, después se va a llamar glucosa 6-fosfato y finalmente va a terminar produciendo glucosa. Entonces yo a partir del glicerol fabrico glucosa. Por esto está. ¿Cómo puedo fabricar glucosa? A través de algunos aminoácidos. Recuerden, los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Estos aminoácidos entran en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se termina formando en un intermediario que es el fosfenolpiruvato, y este entra en todo este proceso que es la gluconeogénesis hasta formar la glucosa. O sea que desde un aminoácido también terminé formando glucosa. Y el último, que es el lactato. ¿Recuerden el ácido láctico que tienen ustedes en el músculo después de hacer un ejercicio? Que es un producto de desecho, se transforma en piruvato, y el piruvato se va a transformar en glucosa. Si ustedes ven, todo esto son flechitas que van hacia arriba que terminan formando la glucosa. Eso es lo que se llama la gluconeogénesis. Desde un aminoácido, desde un lípido, desde un derivado o un producto de desecho como es el lactato, se termina fabricando la glucosa. Esas flechitas que suben es lo que se llama gluconeogénesis. Pero si ustedes se fijan que yo tengo acá glucosa y acá abajo tengo piruvato, todas las flechitas que están yendo hacia abajo es lo que nosotros conocemos, que vimos recién, que era la glucólisis. Partiendo de la glucosa termino formando el piruvato. Entonces van a ver que la gluconeogénesis en gran parte es como si fuese una glucólisis en sentido contrario. La inversa de la glucólisis. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando
algo que es el piruvato, que era el producto de la degradación de la glucosa, ahora no, desde ese producto de degradación voy a ir como marcha atrás para formar la glucosa. Este proceso de la gluconeogénesis es un proceso para compensar la falta de agua y soportar hidratos de carbono. La profe, Cuando se gasta todo lo que yo... Se le volvió a cortar, profe. Se corta, profesor. yo directamente no lo escucho. No le anda, me parece, el internet al profe, o a mí no me anda. No le anda a él, parece. Se cortó ¿Me el escuchan todo. ahora, chicos, o no? Ahí sí, vamos a ver cómo sigue. ¿Me escuchan ahora? Muy cortado, profe, se escucha. Ah, no, es que, esperen, voy a probar a entrar de vuelta. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Bueno, voy a tratar de recuperar ahí donde habíamos dejado. Este proceso que les decía que es la gluconeogénesis es el mecanismo que se tiene lugar cuando yo no estoy comiendo hidratos de carbono. Entonces, si en nuestro organismo detecta que hay una hipoglucemia, o sea que los niveles de glucosa circulando en la sangre son bajos, automáticamente le va a dar la orden al hígado, que es el responsable de la gluconeogénesis, a que empiece a fabricar los hidratos de carbono. Entonces, que empiece a buscar algo de las proteínas, algún componente de los lípidos, para empezar a fabricar esta glucosa que me hace falta, porque si no le doy glucosa, se me muere en la célula. Entonces, cuando entramos en ayuno, es cuando se va a actuar gluconeogénesis. Una vez que nosotros volvamos a comer por la ingesta algún hidrato de carbono, se va a inhibir la gluconeogénesis. Recuerden, este caso siempre trata de mantener los niveles de glucosa para que no haya ningún daño a nivel de la célula. Algo que suena parecido, pero que no es parecido, es la glucógeno-génesis. Acá son dos palabras nada más, glucógeno-génesis, que es generar glucógeno. Esa es la función, es fabricar glucógeno. Se volvió a cortar. Se cortó, profe. No se escucha nada.
Chao, se fue el profe. ¿Ir a entrar de nuevo? Creería que sí. Ojalá que no. Ya fue. Pero así no se puede dar la clase, no. No se desconectémonos, entiende. Nos tendríamos que desconectar todos para que no, si entra, que no vea que no hay nadie. Claro.